Hola, eh, buenos días. Mi nombre es Vladimir Covarrubias. Soy director del Laboratorio de Criminalística, de CRIM, en mi país, Chile. Y vengo a exponer sobre el área económica, transaccional de tipo digital, pero básicamente orientado desde el punto de vista del fraude que se comete sobre este tipo de transacciones, ¿ya? El objetivo, evidentemente, es evidenciar el fraude como un hecho criminal que afecta a los entornos financieros. Vamos a hablar un poco de definición, un par de estadísticas, algo sobre tecnología más moderna, que hoy día, ¿no es cierto?, está en curso, figuras criminales y el análisis finalmente de un caso real para luego concluir. El fraude financiero se define, ¿cierto?, como un acto criminal que ocurre cuando una persona es privada de dinero, ¿no es cierto?, evidentemente que hay un perjuicio, ¿ya? Sin embargo, en Chile tenemos una ley de delitos económicos y la definición va más por el lado de eh, que se trata de acciones ilícitas o prohibidas que están contempladas en disposiciones legales, ¿ya? En materia de derecho siempre se dice que el delito es una conducta típica antejurídica culpable con una sanción penal. Entonces acá, en estas leyes, ¿no es cierto?, se define cuáles son estas figuras, cuáles son estas acciones, cuáles son estos tipos penales sobre los cuales evidentemente se debe sancionar. Agregué esta pequeña gráfica que la encuentro interesante, es de la Asociación de Examinadores y Certificadores de Fraude, en que básicamente hay un incremento no solo en el hecho del fraude mismo, sino que también en esta percepción de un nuevo fraude, ¿ya? Dice el 51% detectó más fraudes en el inicio de la pandemia. Bueno, la gente estaba más encerrada frente al computador y los criminales estaban bajo las mismas condiciones. El 71% esperaba claramente un aumento de esto. O sea, esto tuvo un estallido, todas estas figuras cibernético-criminales, entre ellas no solo el fraude, también, por ejemplo, el ciberbullying, el acoso y otras figuras. ¿Mm? El esquema sobre la forma en que se tratan las relaciones comerciales es común para todos los sistemas bancarios y financieros transaccionales. Y nos encontramos con que hay dos personas que necesitan comunicarse o bien hacerse una transferencia de dinero. Entonces, el emisor que está al costado izquierdo se tiene que comunicar con su banco para hacer una transferencia al receptor, que es el que está al lado derecho, y tiene que entrar a su banco y su banco se tiene que interconectar con el otro banco del receptor, ¿no es cierto? Y ese banco luego comunicará al receptor finalmente quién es el que recibe el dinero. Bueno, acá lo importante de observar es que existe un tipo de atacante cibernético, un hacker, como queramos llamarlo, que tiene la posibilidad de estar en todos estos entornos. Está en el man in the middle, como le llaman los hackers, está en el medio entre la persona, el banco, puede estar metido en el banco, puede estar en la transacción entre bancos y finalmente, ¿no es cierto?, en la transacción del banco con la persona. Miles de métodos para hacer esto, intercepción de comunicaciones, ingeniería social, muchas formas. Y este hacker ni siquiera tiene que tener contacto físico con estas personas. Él se mantiene en un ambiente cibernético, aislado y con un beneficio de anonimato para poder operar. Veamos que hay algunos esfuerzos, por ejemplo, vemos que los bancos o estas entidades financieras tratan de procurar seguridad y incorporan, por ejemplo, en vez de HTTP, el nombre del dominio usa HTTPS, ¿cierto? Que se define, ¿no es cierto?, este acrónimo como Hypertext Transfer Protocol seguro. ¿Ya? Es una versión segura del protocolo HTTP. Entonces la pregunta es, ¿qué tan seguro es?
porque las transacciones bancarias le estamos confiando esta letra S al final de HTTP para, ¿no es cierto?, esperar que exista mayor seguridad. Bueno, básicamente esa S es una nueva capa de seguridad a nivel de transporte, con algunos protocolos medianamente conocidos como AES-RCA, que se supone que mejoran la seguridad transaccional digital. Pero bueno, ¿es seguro o no? Eso es lo que me preguntan mis alumnos, ¿no es cierto?, en la universidad, cuando les digo, incorporemos esto como medida protocolar. Claro, es un nivel de seguridad, pero es bastante básico. El protocolo, de hecho, el TLS, como Transport Layer Security, puede ser vulnerable a ataques de fuerza bruta. Y si hay algo que los hackers tienen, son buenos computadores y harto tiempo. Así que pueden efectivamente hacer ataques de fuerza bruta, ¿cierto? Que significa que pueden intentar, entre comillas, adivinar las claves privadas de un sitio web. Y si tienen éxito, obviamente van a poder descifrar todo lo que esté del otro lado, las cookies almacenadas, ¿no es cierto? Poder entrar, escalar privilegios y ya está. Los certificados SSL también pueden ser falsificados. Los ciberdelincuentes pueden crear certificados SSL falsos que parecen como legítimos. Entonces, cada vez que una persona ingresa a un sitio, ¿cierto?, esto estarían usando un SSL falso y empiezan a hacer la gestión de recopilación de los datos porque son interceptados y, entre comillas, robados, apoderamiento de datos. Entonces, el HTTPS en realidad es un nivel de seguridad que se implanta estándar, no es tan extremadamente seguro, es vulnerable y tiene otro problema, es que no tiene capacidad para proteger los ataques por phishing, por ejemplo, los troyanos, ni menos la suplantación ni ingeniería social. Entonces, la realidad es un método, una técnica de seguridad que no devela seguridad real concreta absoluta, ¿no? Entonces me preguntaban por el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin todos sabemos que es un tipo de criptomoneda totalmente descentralizada que se utiliza para hacer medios de pago. Hay que entender que Bitcoin funciona en base a lo que es blockchain, ¿cierto? Que es básicamente un sistema de registro público y estas transacciones van generando, como lo dice blockchain, como bloques de cadenas que van asociándose a las transacciones. Es interesante la idea, pero tiene algunos riesgos. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un robo o un ataque cibernético? Entonces podrían los hackers, y de hecho lo han hecho, ¿no es cierto?, que roban las claves privadas de los usuarios para acceder a sus bitcoins. Entonces tú puedes tener una fortuna en dinero, pero un hacker penetra tu sistema, se lleva las claves y las claves privadas que la gente erróneamente las guarda dentro del mismo computador, incluso le pone nombre clave privada del bitcoin. Puede ser de que los dispositivos, ¿no es cierto?, que son estas billeteras digitales, ¿no es cierto?, en las cuales uno puede almacenar sus bitcoins, muchas veces presentan fallas, ¿ya? Y hay otro tipo de falla que me ha tocado presenciar, que la persona, tengo un caso cercano, ¿no es cierto?, de un cliente que llegó a nuestro laboratorio que tenía en su interior varios cientos de miles de dólares y no se acordaba de la contraseña. Hizo una contraseña tan compleja y según él la anotó en un papel, el papel nunca más apareció. Entonces hoy día, claro, él es dueño de esos bitcoins que están en su billetera digital, pero no tiene acceso a ellas. El nivel de seguridad es tan alto que ya ni él puede acceder a ella. Fallos técnicos, porque señala que, ¿no es cierto?, el sistema, si bien es robusto, pero pueden haber fallas en la red, pueden haber fallas en las billeteras digitales y se genera una pérdida de estos bitcoins, ¿ya? Además, estos bitcoins generan un nivel de anonimato impresionante, por tanto, como vamos a ver, básicamente se utilizan también como moneda de pago en la Deep Web y para pagar extorsiones digitales.
El fraude cibernético económico, bueno, estas son figuras que son muy conocidas, el phishing, ¿no es cierto?, que es mandar correo electrónico a 100.000 personas diciendo, oiga, usted pertenece al banco A. Entonces, de esas 100.000 personas, en realidad solamente 1.000 pertenecen a ese banco y los otros 99.000 van a decir, ¿por qué me llega esto? Y eso, ¿por qué me llega esto? Tienden a abrir el correo, pinchar para ver de qué se trata. Pinchando, abriendo archivos y ya pueden estar infectados por este phishing. Los otros 1.000 quizás también lo van a hacer, pero ojo de que no es un ataque objetivo dirigido, sino que es totalmente global a cientos de miles de personas. El malware nunca ha pasado de moda, ya este software malicioso, virus informáticos, todo, y vamos a ver, ¿no es cierto?, un caso de un troyano que es capaz de infectar y robar credenciales bancarias y hacer transacciones. Una cosa increíble. La ingeniería social, hemos visto casos hace unos meses atrás de un acceso por ingeniería social eh, haciendo uso y conocimiento de los correos electrónicos de una corporación y generando fraudes de más de 9 millones de dólares. Increíble, solamente con ingeniería social. Cero técnicas, hacker, nada, solamente mandando correos, solicitando pagos en el mismo tenor que se generan las comunicaciones al interior de una organización. Suplantación de identidad de todos los días, sobre todo en redes sociales, y se apoderan también de las redes sociales que podrían también significar un perjuicio económico para la gente que lucra de ello. Manipulación de los estados financieros, evidentemente que hay cierta alteración o falsificación de estos documentos para la comisión de fraudes. Como dije, el phishing es salir a pescar. 100.000 correos, si logro capturar 100, fantástico. Sus pasos, recolección de información, ¿cierto?, de las víctimas de este ataque, creación de correo o mensajes que vayan, ¿no es cierto?, con el perfil que intento llegar, con textos fraudulentos. Estos correos se distribuyen de manera masiva. Hay mailer, software que van a enviar a 1.000.000 de correos de distintos países, da lo mismo. Y el objetivo es que el correo falso, que como se expresa ahí, fraudulento, sea atractivo para que la persona abra el enlace o el archivo adjunto. Eso es lo importante, ese es el objetivo, porque al abrirlo entra el malware a la máquina y ya tiene el control. El ransomware es uno de los más peligrosos, es una infección que penetra un computador o una red de computadoras o servidores y lo que hace es infecta los archivos. Luego, a través de esta vulnerabilidad, puede tomar un acceso remoto y básicamente lo que hace es cifrar los archivos con una metodología criptográfica bastante avanzada y luego es ocultar o definitivamente borrar los archivos. Y cuando hablábamos de Bitcoin, bueno, aquí se están ocupando para este tipo de extorsión digital. Entonces, mandan este mensaje por pantalla y nos dan un plazo de 2 días, 6 días, ¿no es cierto?, para que se transfiera una cantidad de dinero. En este caso piden $300, pero he visto extorsiones por más de $300.000, ¿ya? Para devolver el servidor secuestrado. Secuestrado significa que el servidor está ahí, la información está dentro, pero la dejaron encriptada. Entonces, cuando la persona paga con este Bitcoin, te devuelven una clave que se ingresa y se hace la desencriptación y vuelve el sistema a su estado normal. Bueno, y hay que traer algún experto forense que tome pruebas, evidencia, que haga fijaciones, que se clone y verificar que este ransomware ha sido claramente limpiado. De los fraudes, básicamente una estadística que encontré de la CEPAL en los últimos 5 años, ¿no es cierto?, cómo ha habido incremento, ¿ya? En Brasil, de los fraudes informáticos con perjuicio económico,
67%, en México 100%, Colombia 66%, en Perú 80% y en Chile más del 100%. O sea, esto es algo que no va a parar, ¿ya? Y los principales fraudes son los que ya vimos. Son phishing, ransomware e ingeniería social, ¿ya? Esto es lo que está pasando hoy día y lo que va a seguir sucediendo. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Bueno, básicamente los sistemas de seguridad hoy día se basan en usuario y clave. Entonces se pide que la clave sea más segura. Entonces, en este análisis matemático que hay, dice, bueno, ¿cuánto se demoran hoy día los hackers en echar abajo una contraseña que tiene solo números? O sea, 4 solo números, no se demora nada, es instantáneo. Si fueran 11 números, serían 2 segundos. Si fueran 15 números, serían 6 horas. Pero ¿qué pasa cuando agregamos letras minúsculas? Y si fueran 10 letras, sería 1 hora, más o menos 58 minutos. Pero si fueran letras minúsculas, mayúsculas, ya se complica un poco más, como vemos. Para 10 caracteres sería un mes, para 11 serían 5 años. Pero si usamos letras, más números, minúsculas y mayúsculas, en 11 caracteres estamos hablando de 41 años. Y si usamos números, letras, minúsculas, mayúsculas y símbolos en 11 caracteres, estamos hablando de 400 años. O sea, en realidad, el usuario y clave sirve la contraseña siempre y cuando manejemos un estándar que sea más alto, ¿vale? Las otras precauciones, evidentemente, tener sistemas operativos actualizados, no abrir correo electrónico de remitentes que no conocemos y obviamente ser cauteloso con la información que se comparte en línea. Todo lo que se use en las redes sociales debemos entender automáticamente que ya es público. De los troyanos, ya, ¿cómo operan? Penetran una vulnerabilidad, cae un archivo infectado, este se esparce, se oculta, tiene claramente, ¿no es cierto?, en algunos casos acceso remoto y la lógica lo que hace es robar datos, archivos, credenciales, inclusive captura los datos de los dispositivos digitales externos con los que se aprueban las transacciones. Lo hace porque la persona tiene que digitar ese número y en ese minuto lo captura, ¿ya? Hace como una suerte de keylogger y lo guarda. Modifica los datos de inicio, crea cuentas, una o más cuentas bancarias y realiza transacciones fraudulentas o compras en línea. Esto lo tenemos probado en un caso que le vamos a llamar el caso real, el caso Malpac. ¿Cómo funcionó? Bueno, Malpac se puede propagar por varios métodos: archivos adjuntos, en un correo electrónico, descargas por internet, cuando buscan, por ejemplo, pornografía, cuando buscan números de serie o cuando se meten a ver películas por internet. Este malpack está ahí listo para descargarse porque los hackers lo inyectan en este tipo de páginas que son las más consumidas. ¿Qué evidenciamos? Que el malpack tomó control del sistema, robó datos y efectuó transferencias de dinero. Eso es lo que logramos probar. Hicimos un escaneo de la máquina víctima, ¿no es cierto?, esta máquina que está infectada, y logramos detectar, evidentemente, malpack, Trojan malpack. Y nos dice, oye, estoy oculto a través de archivos MSI que son del sistema de Microsoft y en otros archivos que son .zip. Esto es interesante porque en la definición de malpack dice que él se oculta comprimiéndose y hace muy difícil después poder ubicarlo. Entonces hicimos búsqueda en esta empresa que está infectada. El troyano estaba oculto por compresión, obtiene credenciales de inicio, espera la sesión bancaria, crea cuenta, autoriza y transfiere dinero automáticamente. Fueron más de $30.000 en una sesión que duró menos de un segundo. Y el análisis forense nos hizo tomar esta computadora, hacer búsqueda de bajo nivel y encontramos evidentemente el archivo MSI donde estaba alojado. Y con eso logramos probar que efectivamente este computador fue troyanizado externamente para estos fraudes. ¿Qué tenemos entonces como conclusión? La misma tecnología que facilita el comercio electrónico digital es la que provee herramientas, tecnología y las propias limitantes en materia de seguridad cibernética. ¿Podríamos tener claves de más de 4 caracteres numéricos? Sí, pero hoy día, ¿no es cierto?, esto están acotadas
como lo señalamos acá, ¿no es cierto?, están restringidas a 4 dígitos, pudiendo ser 12 o 20, ¿ya? Habrá que especular con la tecnología actual y la computación cuántica, porque esto va a generar nulo o obsoleto toda la seguridad de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque la criptografía cuántica trabaja de una forma de análisis y algoritmos que van a hacer que todos los algoritmos y flujos que entendemos hoy día realmente ya no tienen cabida como nivel de seguridad. Va a poder vulnerar todo prácticamente en tiempo real. Eso sería mi presentación. Agradezco a la organización por la invitación. Espero que les haga sentido lo que he conversado hoy día. Y bueno, mis datos están en la primera página. Si alguien se quiere contactar conmigo, mi correo electrónico es vladimir@licrim.com. A su servicio. Hasta luego.